Bueno, hola, ¿cómo están? Voy a tratar de hacer lo más corto posible el video para poder explicar cómo hacer el proceso de animación en Cutout, ¿sí? De forma digital y en este caso lo vamos a hacer en After Effects, ¿está? Acá simplemente es un pequeño esquemita del, del proceso en el que generalmente yo suelo trabajar el cutout, ¿sí? De etapas, ¿no? Donde obviamente hay una etapa de diseño, por ejemplo, del personaje, sea en papel o directamente en digital. Si fuera en papel, un escaneado o fotografiado del boceto. Y después, obviamente, el trabajo en Photoshop para hacer, si vamos a usar línea de contorno, color, el recorte de las capas para que queden bien, ¿sí? Luego pasamos al proceso de After Effects. Este trabajo que hacemos en Photoshop debería terminar en un archivo psd.psd, que es el nativo de Photoshop, con sus respectivas capas correctamente nombradas y ordenadas, ¿no? En After Effects vamos a hacer las siguientes etapas mínimas: importar el material de archivo. Una vez que tenemos las capas en la línea de tiempo, acomodar los pivots o puntos de anclaje, que son el centro de rotación de las capas. Emparentar capas, que es unir unas capas a otras, que ya lo vamos a ver. Animar un ciclo básico de caminata, ¿no? Y hacer el ciclo o loop mediante una expresión, o sea, repetir ese ciclo básico de caminata que está conformado por dos pasos que da el personaje, ¿no? Mediante expresiones. Una expresión muy sencilla que se escribe en JavaScript, que es una orden que le vamos a dar after para que repita ese ciclo indefinidas veces, ¿sí? Bien. Acá tengo un modelo bajado de internet del personaje en sus partes. Acá se lo ve entero, obviamente, porque es un JPG. Pero en esta imagen tengo separada, se muestra por separado todas las partes que conforman al personaje. O sea, todas las partes en las que lo separé para poder animar la caminata. En principio tiene mano, antebrazo, brazo, un tronco, tiene un cuello con una capucha de campera, la cabeza, lo mismo el miembro superior del lado derecho, el tronco, dijimos, una cadera, y de ambos lados, izquierda y derecha, tiene un muslo, pantorrilla, un talón y una punta del pie, ¿sí? Acá las muestro por separado para que se entienda más fácilmente, a diferencia de acá que ya está todo armado. En este caso lo vemos por separado en color verde, ¿no? Se puede ver, según el sentido de la flecha, la forma en que se van a emparentar las capas. Esto quiere decir que estamos hablando de que en After Effects el movimiento que vamos a generar de un conjunto de capas vinculadas unas a otras con un orden de jerarquía donde hay mayores y menores, es la transmisión de propiedades, ¿no? O como si fuese una herencia. Las mayores, lo que le haga a una capa mayor se lo transmite a la menor, ¿sí? Y así sucesivamente en una cadena según la cantidad de capas con las que esté hecha esa cadena o esa secuencia de imágenes. La forma de emparentar las capas va a ser de menor a mayor. Por ejemplo, en esta cadena de 3 capas, la mano, que es la última de la cadena, la vinculamos al antebrazo y el antebrazo al brazo. A su vez el brazo va a estar emparentado al tronco, ¿sí?
De arriba hacia abajo tenemos la cabeza emparentada al cuello y el cuello al tronco. Y lo mismo con el otro lado. Lo mismo sucede con las piernas, punta de pie talón, talón pantorrilla, pantorrilla muslo, muslo a la cadera. Esto quiere decir que de la cintura para arriba, la que controla todo es el tronco. De la cintura para abajo, la que controla todo es la cadera, ¿sí? Pero a su vez necesito que un elemento, objeto o una capa me ayude a controlar todo el conjunto del cuerpo. Como no tengo más capas propias del personaje, desde After Effects vamos a crear una capa que se llama objeto null u objeto nulo, que es una capa que se puede ver en el proyecto sobre el que trabajamos, pero que no se renderiza, ¿sí? Entonces, tanto el tronco como la cadera van a ir vinculadas a esta capa que vamos a tener acá. Todo esto obviamente lo vamos a ver en el After, ¿sí? El tipo de movimiento que se resuelve o que se genera con este ordenamiento o emparentamiento de capas es el que se denomina cinemática directa. La cinemática directa o el movimiento directo es aquel en el cual yo tengo que ir moviendo o rotando de mayor a menor las capas, ¿sí? Donde roto el brazo empuja el antebrazo y la mano. Cuando roto el antebrazo, va a rotar o moverse el antebrazo junto con la mano. Como la mano es la última de la cadena y no tiene a nadie a quien heredarle, roto la mano o la muevo y solo se mueve ella. Este mecanismo o este procedimiento es el mismo para el lado derecho y el lado izquierdo de miembros superiores y miembros inferiores, ¿sí? Cuando yo roto el tronco, voy a rotar tanto los miembros superiores como el cuello y la cabeza. Lo mismo sucede con la cadera, de la cadera hacia abajo. Cuando mueva, rote o escale el objeto nulo, que va a controlar todo el cuerpo, todo lo que le haga al objeto nulo lo van a heredar de forma transitiva, se lo va a transmitir en el sentido de la cadena que ordené al tronco y a la cadera, y estos a su vez al resto de las capas. Bueno, este es otro personaje que después los vamos a ver en Cutout más adelante, porque este personaje está preparado para que pueda hablar y pueda parpadear. Cuando armemos las capas en el After, vamos a ver sus partes por separado. Acá solamente como ejemplo tengo un brazo, un antebrazo y una mano. Y esto es importante tenerlo en cuenta. A modo de ejemplo hice este círculo con la cruz, que me sirve para pensar o a la hora de diseñar cómo tengo que hacer las terminaciones de las capas, ¿sí? ¿Esto qué quiere decir? Que la cruz me marca el centro del pivot, el eje de rotación, y a su vez el círculo me ayuda a pensar en las terminaciones de las capas. ¿Para qué? Para que cuando rote las capas, ¿sí?, al rotarlas no se vean desprolijidades, no queden desencajadas y por ende quede mala animación, ¿sí? Entonces el pivot nos va a servir para eso, ¿no?, que es la explicación que escribo acá. Acá hay un ejemplo de cómo quedaría desencajado cuando los centros de rotación están mal ubicados, ¿sí? Por más que parezcan estar bien acomodados, cuando uno rota, al estar en otro lugar el pivot, sucede esto, que se salen del lugar y quedan desencajados. Acá les muestro un ejemplo de cómo resultaría una caminata en ciclo, que se repite todo el tiempo que sea necesario o todo el tiempo que yo quiera. Esta caminata está construida simplemente
con unas 20 capas, 20 capas, incluyendo la capa objeto nulo, que es esta que está acá. Y a su vez, esta caminata simplemente tiene unos 32 fotogramas, nada más. ¿Sí? Esta caminata son 32 fotogramas. Y si ustedes observan en esta línea de tiempo, hay mucho más que 32 fotogramas. Por ejemplo, hasta acá hay unos 182 fotogramas. Solo animé 32, pero el personaje camina todo lo que yo quiera. Para que veamos como ejemplo, esta es la imagen, este es, digamos, el armado de ese brazo que veíamos en la imagen, donde tenemos un brazo, un antebrazo y una mano, ¿sí? Acá estarían los centros de pivot, ¿sí? Por ejemplo, si esto está bien ubicado, cuando yo roto la mano, puede rotar perfectamente. Y no solo yo me puedo dar cuenta que rota bien porque no hallo desprolijidades en la rotación, coincide bien las partes. Lo mismo sucede acá. Bueno, en este caso no hay problema porque no tengo el tronco ni nada ahí. Y si observan, yo para acomodar la posición del brazo empiezo rotando el mayor, queda un poco grande pero no importa, empiezo rotando el mayor, vamos a escalarlo un poquito, empiezo rotando el mayor, luego el menor en su jerarquía y al final de todo roto el último de la cadena. En esta cadena tengo los tres elementos, por lo tanto empiezo del mayor a menor hasta el último. Por eso la cinemática es directa. Si la cinemática fuera inversa, como suele utilizarse en los software de 3D o en los plugins para hacer cutout con cinemática inversa, se le dice inversa porque se mueve el último de la cadena. Por ejemplo, de estos tres, el último sería la mano. Al mover la mano, empuja al resto, ¿sí? Teniendo como puntos de rotación las articulaciones como la muñeca, el codo y el hombro, y genera un movimiento articulado lógico de un brazo, como si fuese una marioneta común y corriente. Este es el personaje que veíamos antes. Y acá está nuevamente las capas del personaje con solamente el ciclo completo. Cuando hablamos de un ciclo completo de caminata, sea dibujada en 3D, sea dibujada en papel, o sea tradicionalmente, o en cutout, sea tradicional, o sea analógico o digital, cuando hablamos de un ciclo de caminata nos referimos a la realización de dos pasos del personaje, donde de la misma manera que empieza, termina. ¿Para qué? Para que me permita repetir esas mismas posiciones indefinidas veces y generar un loop o un ciclo. La pose que tengo acá, que es con la que yo inicio en la línea de tiempo, no es exactamente igual, pero es casi igual que con la que termino. No la hice exactamente igual porque la pose que le sigue es justamente la del inicio. Por eso cuando reproduzco la animación, ¿sí?, queda bien enganchado el final con el comienzo, ¿sí? Ese es un recurso en animación
no importa si es tradicional, si es digital, si es 3D, si es dibujada en papel, es un recurso de la animación en el cual se trabaja menos, porque no hay que dibujarla toda la caminata desplazando al personaje en la pantalla, sino que dibujamos un solo ciclo con el personaje manteniendo el mismo eje, sin desplazamiento, y eso nos permite repetir todas las veces que necesitemos.